estamos realizando en el marco del proyecto ArtClean. Como saben, este es un proyecto que se realizó en conjunto con el trabajo del CR2, el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y el financiamiento de la GIZ. Esto fue un proyecto que era para el Ministerio de Medio Ambiente, pero contó además con la colaboración de distintas universidades y centros de investigación. Más de 27 instituciones colaboraron, realizando trabajo acá, más de 103 investigadores de distintas universidades, y aquí tenemos el placer de un poquito meternos a la piscina, o en este caso al mar, para hablar de los temas más asociados a la costa de nuestro país y los riesgos que están asociados al cambio climático. Acá además tenemos la bella oportunidad de mostrar el trabajo que incluyó el aporte de diversidad de universidades. En este caso tenemos expositores de 3 universidades regionales, lo que también es muy... les quería preguntar si están, o sea, ahora, si no, bueno, para partir, vamos a tener, hoy día tenemos la colaboración para las presentaciones de la doctora Doris Soto, quien es, bueno, licenciada en biología, pero además es doctora en ecología de la Universidad de California de Davis. Además, es académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora del INCAR. También contaremos con el apoyo de Ricardo Norambuena, quien es biólogo marino y director de divulgación y transferencia de Copas Sur Austral e investigador de la Universidad de Concepción. También contaremos con la participación y presentación de Patricio Winkler, quien es ingeniero civil, además de ser máster en tecnología ambiental y máster en ingeniería de puertos y costas, además de tener un doctorado en ingeniería civil en la Universidad de Cornell, quien es académico de la Universidad de Valparaíso e investigador del CIGIDEM. Y también contaremos con la participación de Manuel Contreras, quien es matemático, además de ser ingeniero, con un máster en estadística y con amplia experiencia en el mundo costero, y además de ser académico de la Universidad de Valparaíso. Para partir esta ronda, nos dará su presentación la doctora Doris Soto para iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Esta experiencia de este proyecto ArtClean fue extremadamente importante para nosotros y nos ha permitido abrirnos a ámbitos que no habíamos accedido antes y tener interacciones muy interesantes. Primero que nada, quisiera decir que este es un trabajo de un equipo y me acompañan una serie de investigadores de varias instituciones, y por lo tanto, en el fondo estoy representando este trabajo que nos tomó un poco más de un año, ¿no? Y esencialmente voy a hablar sobre los riesgos de la acuicultura frente al cambio climático. Bueno, los organismos que viven en el agua están en un medio fluido, que es extremadamente complejo, entonces es bastante difícil poder hacer predicciones. Ricardo va a mostrar el problema en el caso de la pesca. En el caso de la acuicultura, bueno, por lo menos tenemos a los organismos que cultivamos en un lugar específico, pero como los tenemos ahí no se pueden ir a otra parte, por lo tanto están obligados a experimentar el entorno que les toca vivir. Y el cambio climático puede tener efectos directos, indirectos y extremadamente complejos. Aquí tenemos un esquema que muestra una balsa de cultivo de mejillones, de chorito, una en este caso de cultivo de salmones, y pueden ser afectados por cambios en la temperatura, en la salinidad, en el oxígeno, la acidificación del océano. Pueden ser efectos directos, pero también pueden haber efectos indirectos que son extremadamente complejos. Por ejemplo, el alimento puede aumentar para los choritos, pero puede aumentar y transformarse en floraciones algales nocivas que tienen toxinas. Lo mismo puede ocurrir en el caso de los salmones o de otros peces. Pueden aumentar los parásitos. Podemos tener problemas con la producción
de larvas, por ejemplo, para los cultivos de chorito. Entonces puede ser, los impactos y la cadena de efectos puede ser muy compleja. Bueno, el análisis de riesgo que nosotros realizamos para TIN se basa en las especies que representan más del 97% de la producción nacional y que se encuentran en los lagos Aysén y Magallanes. Ahí está más del 98% de la agricultura nacional, o sea, está muy concentrado hoy día. Por lo tanto, no abordamos otras especies u otros grupos y ese es un interés que tenemos para el futuro. El análisis de riesgo se concentra en los impactos de dos forzantes, y especialmente en el segundo. Miramos los incrementos de la temperatura del aire que pueden causar incrementos de la temperatura del mar y especialmente nos enfocamos en la reducción de las precipitaciones que pueden cambiar las características oceanográficas y biológicas costeras. No se abordó directamente el potencial efecto de la acidificación del océano en la agricultura estudiada. Bueno, el hecho que hayamos trabajado con sistemas costeros es muy importante porque la mayoría de los modelos que usamos, que son los modelos que accedimos a los modelos de CR2 de los colegas de la Universidad de Chile, son modelos realizados en base a estaciones meteorológicas costeras y sistemas de predicción costero, y eso lo hizo en cierta forma lo facilitó. En el caso de la salmonicultura, el análisis prevé dos tipos de análisis, la parte de la fase de agua dulce de la salmonicultura, que es cuando los organismos viven en sistemas de estanques en tierra que son abiertos o semiabiertos, en la piscicultura, que están entre la octava región y la región de los lagos, y luego que los organismos crecen ahí, digamos, empiezan a crecer hasta un tamaño en que tienen que ir al mar, y cuando van al mar se cultivan los salmones entre la 10ª y la 12ª región. Por otra parte, el cultivo de choritos, de mejillones, también tiene una vida en dos tipos de ambiente. La captación de semillas, que es una forma de pesca, que se capturan las larvas y las semillas, ocurre muy asociada a los fiordos, por ejemplo, al estuario de Reloncaví, al área de Gualeguay, y luego las semillas se llevan al sector de Calbuco o a Chiloé para engordar. Así que ahí de nuevo tenemos un sistema con una alta complejidad. Yo voy a hablar solamente de algunas partes del sistema. La principal amenaza que se consideró esencialmente el forzante climático más relevante, de acuerdo a los modelos locales, digamos, es la reducción de las precipitaciones que afecta especialmente la parte norte de la Patagonia. Y cuando llueve cada vez menos, eso tiene efectos muy importantes en los ambientes marinos costeros. Hay menos agua dulce entrando en los fiordos y eso cambia muchas cosas dentro del océano, dentro de la parte marina, digamos, la interacción entre el agua dulce y el agua salada. Y cuando llueve menos también hay días que tienen más luz, que no tienen precipitaciones, tiende a haber más apertura, ¿no es cierto?, de las nubes, por lo tanto eso puede generar otro tipo de eventos. El modelo que usamos está aquí bastante simplificado. La amenaza entonces son las cadenas de impacto, efectos que pueden ocurrir y que pueden incrementar también en el futuro. Y en general trabajamos con el incremento de la salinidad del ambiente marino y también usamos el número de días sin lluvia como dos elementos muy importantes en la cadena de impacto. La exposición es lo que podríamos perder en términos de biomasa de salmones por kilómetro cuadrado por barrio, y nosotros trabajamos con estas unidades geográficas de agrupaciones de concesión de salmón, y en el caso de los mejillones trabajamos con las comunas. La sensibilidad o susceptibilidad son aquellos aspectos de manejo, de gestión de los recursos que los hacen más frágiles o sensibles. Por ejemplo, una alta densidad productiva que puede facilitar la aparición y expansión de enfermedades o condiciones de reducción de oxígeno. Y esto es interesante porque estos factores nosotros los podemos de alguna manera modificar, la sensibilidad y la exposición. No podemos modificar en general la amenaza. Bueno, esta tabla es una tabla resumen para mostrar los 4 sistemas que analizamos, ¿no es cierto? La fase de agua dulce y la fase marina de salmones, la captura de semilla de chorito y la engorda. El elemento común en la amenaza es la reducción de las precipitaciones. Y aquí hay varias unidades que son las que se usaron para estimar la exposición. Me voy a referir más adelante con más detalle a los elementos de la sensibilidad. Bueno, en el caso de la producción de ovas o de juveniles en la salmonicultura,
los mapas, el mapa ARCLIN, que ustedes lo pueden ver y lo pueden explorar, les muestra entonces los indicadores para la amenaza, la exposición, la sensibilidad y el riesgo. Y lo que podemos ver aquí es una serie de puntos que son pisciculturas que teníamos datos de exposición, o sea, la cantidad de producción que tienen, y tenemos cuencas, y lo que se trabajó aquí fue la situación de las cuencas. Y aquí esto se explica con un poquito más de detalle. El aspecto más importante de la sensibilidad en general tiene que ver con la cobertura del suelo, la calidad de la cuenca, cuánto bosque todavía está presente, bosque nativo, por ejemplo, que puede retener más agua y puede ofrecer mejor calidad de agua. Entonces lo que vemos es que al menos 30 de las 80 cuencas evaluadas presentarían riesgos elevados que están influenciados por la producción, la amenaza y la sensibilidad. Y en particular, por lo menos 47, o sea, la mitad de las unidades que estudiamos, están en zonas donde hay una sinergia negativa entre el clima futuro y el paisaje dominante, que podría incrementar los riesgos. Así que ahí ya hay un elemento que nosotros podríamos modificar, podríamos mejorar la condición de las cuencas. Es interesante porque esto se puede usar como un modelo para varios otros servicios, como calidad de agua para beber, como calidad de agua para mantener la biodiversidad, etc. Bueno, en el caso de la salmonicultura en la etapa de engorda, aquí tenemos una especie de esquema más simple del modelo de análisis de riesgo, con lo que se puede perder, que es la cosecha anual esperada por cada uno de estos barrios, la amenaza, que es la reducción de precipitaciones con incremento en días de luz, incremento de salinidad e incremento de estratificación del océano, es decir, se separan con más facilidad y disminuye la tasa de recambio de agua en estos ambientes. Los aspectos de sensibilidad consideramos por lo menos 4. La biomasa acumulada en un barrio, es decir, cuántos salmones se han cultivado, porque mientras más salmones se han cultivado durante más tiempo, hay mayor elementos que influyen en la sensibilidad. Por ejemplo, han ingresado más nutrientes al sistema. Se pueden haber acumulado mayores reservas de parásitos, por ejemplo. La dependencia de agua dulce también, es decir, los salmones que se están cultivando en áreas con alta influencia de agua dulce van a ser más afectados que aquellos que están en el ambiente que ya es totalmente marino. La tasa de renovación del agua, ¿no es cierto? Y la preexistencia de floraciones algales nocivas. Nosotros miramos dos impactos principales. El incremento de floraciones algales nocivas y el incremento de parasitismo para los salmones, causando impactos negativos asociados a esta reducción de las precipitaciones. Si uno ordenara los barrios salmoneros de norte a sur, aquí se ven los 3 componentes del riesgo, uno observa que la amenaza va disminuyendo. Como ya decía yo, la reducción de las precipitaciones es mayor, de acuerdo a las predicciones, mayor en la Patagonia Norte. Y lo que se puede observar es que los riesgos de incremento de FAN son entonces mayores asociados a esta amenaza, son mayores en la Patagonia Norte que en Aysén y son mucho menores o mínimos en Magallanes. Bueno, los indicadores de sensibilidad que les explicaba yo hace un momento también juegan un papel muy importante. Esta es una figura que hicimos con otro proyecto gracias a la información que nos proporcionó IFOP, que está construida en base a indicadores de la tasa de renovación del agua. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, el área del fiordo Comau, donde hubo una marea roja muy importante este año, que tiene tasas de renovación bastante bajas. Por lo tanto, si se reduce el ingreso de agua dulce, esto se puede hacer más crítico. Lo mismo para el seno de Reloncaví. Y acá tenemos la biomasa producida acumulada, y ese valor también lo podemos usar. Y aquí vamos distinguiendo entonces barrios y áreas y cuerpos de agua que podrían tener mayor sensibilidad y por lo tanto podrían tener mayor riesgo. Y bueno, cuando hicimos los mapas, de nuevo estos están disponibles en la página web y uno puede revisar cada mapa, mirar la amenaza, la exposición, la sensibilidad y el riesgo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el barrio 17A, que es Comau, donde el riesgo es bastante alto, y esto lo dijimos hace ya como un año, ¿no es cierto? Y por lo tanto aquí es esperable que
que existan mareas rojas y el riesgo es más alto que en otros barrios. Y eso un poco fue lo que ocurrió este año, lo podemos explorar después porque hay varios elementos importantes de discutir. Bueno, como dije, nosotros no podemos modificar la amenaza, pero podríamos modificar la exposición y la sensibilidad. Entonces lo que nosotros hacemos en el documento que acompaña al mapa, a los mapas de ARCLIN, hacemos una propuesta de modelación muy sencilla, reduciendo la exposición en aquellos lugares que tienen más alto riesgo y reduciendo aspectos de la sensibilidad. Y eso es posible y también lo podemos proyectar y lo podemos validar. En el caso de la mitilicultura, yo ya expliqué, ¿no es cierto?, que esta producción acuícola se separa en la captación de semillas, que simplemente se ponen colectores en estos fiordos, y los bancos naturales de chorito producen semillas, las semillas se captan y después se llevan a engordar en otros lugares. Entonces analizamos el riesgo para ambos componentes. En el caso de la captación de semilla, el chorito, el Mytilus chilensis, que es la especie más producida en Chile y es la principal exportación, es una especie que tiende a darse bastante mejor en las paredes que están más inclinadas y donde hay una alta influencia de agua dulce. Y por debajo de los bancos de choritos tienden a estar los bancos de sus competidores, la cholga, por ejemplo, el choro zapato y también predador. Entonces, el modelo que trabajamos, y lo hacemos en conjunto con el colega Carlos Moliner de la Universidad Austral, que es el experto en este tema, es que si esta capa de agua dulce se reduce, esta capa de agua dulce hoy día facilita en varios aspectos la captación de las larvas, si se reduce esa capa de agua dulce, probablemente los bancos de choritos se van a reducir más, y también van a desaparecer algunos de los mecanismos que facilitan la acumulación y la llegada de las larvas a los captadores. Y ese puede ser un efecto bastante importante. Bueno, aquí pueden ver cómo se observa el esquema, ¿no es cierto?, en la plataforma de ARCLIN. Se pueden analizar la amenaza, la exposición, inmediatamente se puede ver, ¿no es cierto?, que hay una alta concentración de la captación en un par de comunas. Eso es complicado porque es poner todos los huevos en un solo canasto o en dos nomás, ¿no es cierto? La sensibilidad también es alta porque hay varios elementos que lo hacen más sensible, por lo tanto, el mayor riesgo está aquí en el área de Cochamó. Y para conversar un poco sobre los aspectos que uno podría modificar, ¿no es cierto?, la concentración de los sistemas de captación. ¿Cómo podemos ayudar a conservar los bancos semilleros para que si se ven afectados, digamos que el impacto de la captación de semillas no sea un elemento adicional? La gestión de la semilla y cómo están influenciando los ingresos de agua dulce. Entonces, el mapa, digamos, la plataforma permite analizar cada uno de esos elementos y los puntajes que nosotros utilizamos. También miramos el riesgo de perder biomasa de mejillones para cosecha por incrementos de floraciones algales nocivas, asociada también a la reducción de las precipitaciones. Y aquí también uno puede mirar los tres componentes. En general, lo que más importa aquí es la concentración de la producción en algunas comunas y aspecto de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y finalmente podemos observar que aquí tenemos Calbuco, tenemos el área de Quillón, aquí Achahue, Dalcahue, etcétera, que tienen mayor riesgo. Entonces, utilizando este tipo de análisis, que es un análisis bastante simple, que permite mucha interacción con distintos usuarios, uno puede hacer algunas modelaciones muy simples. Y esencialmente lo que hacemos es reducir la exposición, repartiendo en forma más pareja la exposición, la producción, la cosecha entre distintos lugares, entre distintas comunas, y mejoramos las prácticas productivas. Y esas son las dos principales opciones de adaptación inicial. Y esperamos poder avanzar mirando otras opciones en el futuro. Así que voy a terminar aquí. Gracias. Muchas gracias, Doris. Si les parece, para terminar con la parte más productiva pesquera, mitícola, acuícola, le daríamos el pase para que pueda presentar Ricardo, y luego de eso tendríamos un espacio de preguntas. Muchas gracias, Ricardo.
Ricardo, estás en silencio. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, lo que voy a presentar a continuación son los resultados del análisis de riesgo frente al cambio climático de la pesca artesanal. Y esto fue realizado también en un trabajo conjunto donde participó Luis Cubillo, Doris, que nos acompaña y que compartimos muchos de los aspectos metodológicos, Aldo Hernández y el que habla. Ricardo, se silenció nuevamente. Disculpen. Esto está en el sitio de ArcClim también, todos los mapas y los documentos que respaldan esta presentación. Bueno, la pesca artesanal, como muchos de ustedes saben, es una actividad productiva desarrollada por alrededor de 90.000 pescadores distribuidos a lo largo de la costa de Chile, y que su principal foco de actividad se produce en lo que se denominan las caletas pesqueras, que son más de 460 caletas pesqueras distribuidas a lo largo de la costa de Chile, y que además allí operan alrededor de 12.750 embarcaciones. Se silenció, Ricardo. Sí. Esto es muy importante porque la caleta pesquera es un núcleo de actividad donde los pescadores desembarcan los productos extraídos, ¿ya? Pero la influencia de su actividad pesquera es mucho más allá de la caleta misma, ¿ya? En 2019, como referencia, el 55% del desembarque pesquero nacional provino del sector artesanal, por lo tanto es un sector muy fuerte desde el punto de vista extractivo. Y el sector artesanal está compuesto por alrededor del 76% de los pescadores artesanales son hombres y el 24% son mujeres. Y dentro de las mujeres la principal actividad es la recolección de recursos de orilla. Y este gráfico de acá lo muestro porque fíjense la tendencia que no ha disminuido, no ha variado mucho, de una tendencia decreciente de los desembarques, lo que también llama preocupación y que tiene que ver también con el análisis de riesgo de la pesca artesanal frente al cambio climático. Aquí me voy a detener muy poco, ya Doris presentó, este es un modelo conceptual general que tanto sirve para la pesca como para la acuicultura, y lo que nosotros identificamos fueron amenazas que están compuestas por cadenas de impactos que en realidad uno se fija más bien en la historia de lo que ha ocurrido en cada una de las zonas o localidades y que también podrían ocurrir en el futuro, por ejemplo, incremento en la temperatura del agua o la disminución de las precipitaciones. Y la exposición básicamente se refiere a la biomasa de los recursos o productos o el desembarque en la caleta que se podría perder en el futuro. La sensibilidad está relacionada con aspectos de gestión, de manejo de los recursos que lo hacen más frágiles o sensibles frente a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, una pesquería sobreexplotada o con una tendencia negativa en cuanto a su estatus de conservación puede ser mucho más frágil frente a los efectos esperados del cambio climático. Y estos tres componentes son los que finalmente inciden en el riesgo asociado a las pesquerías. La metodología, bueno, esta es una complejidad que siempre persiste, el definir una unidad territorial de análisis cuando uno habla de los riesgos y de todas las componentes del riesgo, y en ese sentido nosotros hicimos un filtro de todas las caletas en base a la información disponible, a la cantidad y calidad de información disponible, y seleccionamos 370 caletas pesqueras, y luego esta se llevó y se ordenó por comuna y por regiones. Las amenazas que nosotros consideramos, también con las bases de datos disponibles, fue el cambio proyectado de la temperatura del aire, ya que no tenemos lamentablemente suficiente información en el agua de mar. Ese es un desafío que cada vez nos va
a importar más respecto a tener información directa del agua de mar en toda la costa chilena. Y el otro la otra variable que usamos fue el cambio proyectado de las precipitaciones, ambos al año 2050. En relación a la exposición, que aquí tomamos 3 grupos de recursos: algas, invertebrados y peces, y se refiere a la biomasa del recurso, es decir, la captura que se puede perder en toneladas por caleta. Se usó los recursos totales que se desembarcan en las caletas y se analizó por los grupos mencionados. Se utilizó un puntaje de 0 a 1, el método de los deciles, usando la distribución de todos los recursos a lo largo de Chile. La sensibilidad, usamos 4 variables: pescadores, la diversidad, la concentración y la tendencia de explotación del recurso. Esto me refiero cuando el recurso, en qué condición o estatus está en relación a la tasa de explotación, si está sobreexplotado o no, si está en plena explotación, y todos los indicadores más de índole pesquero. Y el riesgo finalmente se traduce en la multiplicación de las amenazas, de la exposición y de la sensibilidad. En términos bien resumidos, en el panel de arriba se muestra las amenazas en relación en la línea roja, en relación a las precipitaciones en el año 2050, y la tendencia es que hacia el sur esta amenaza va a ser mayor que hacia el norte. Y en relación a la temperatura, todo lo contrario, la temperatura va a ser una amenaza mayor en el norte que en el sur. Y esto aquí lo vemos graficado en términos regionales, donde se ve claramente que en las regiones norte la temperatura va a ser un factor importante, y las precipitaciones van a ser un factor importante. La disminución de las precipitaciones va a ser un factor importante en la zona centro-sur a partir de la región del Biobío. En cuanto a la exposición, aquí también se separó por recursos, y aquí están las caletas, que obviamente no se distingue mucho la tendencia, pero cuando uno lo separa ya por regiones, es claro que en la zona norte el recurso alga va a ser uno de los más impactados por la predicción climática que tenemos hasta el momento, y en la región centro-sur, los peces son los que pueden ser más afectados por estos factores climáticos. La sensibilidad es bastante similar, se mueve entre 0,2 y 0,8. El estatus de conservación de los recursos es bastante importante y puede afectar mucho al recurso, a los recursos en la zona centro-sur, ¿ya? Y en la zona más hacia el norte, la concentración es un factor también, concentración de recursos es un factor también muy relevante. En cuanto a la composición del riesgo, aquí están los 3 componentes del riesgo: la amenaza en color azul, ¿ya? La exposición en color naranjo y la sensibilidad en color verde. Las amenazas son mucho más importantes en la zona suraustral, mientras que la exposición en cuanto a la biomasa que se puede perder, y esto está altamente influenciado por los recursos de algas, y la sensibilidad es más o menos parecida a lo largo de toda la costa de Chile. Y esto es lo que se muestra en el mapa de riesgo que se visualiza en ArcClim, con los paneles de amenaza, exposición, sensibilidad y riesgo. Y el tamaño de la circunferencia indica la magnitud, y este es un valor comparativo entre las distintas caletas, no es un valor absoluto, es un valor relativo, y que se puede comparar entre caletas, por lo tanto no dice exactamente si no es un valor absoluto en definitiva. Y este es un ejemplo que extrajimos del mismo ArcClim, y en este caso la amenaza es 0,5, ¿ya? Y esto es importante preguntar si esta variedad, y puede variar, puede aumentar, sí puede aumentar,
Se puede modificar, y eso, un poco como lo decía Dori, es muy poco probable que podamos variar o modificar esa amenaza, pero sí podemos intervenir en la exposición, o sea, en la biomasa que se podría perder en cada caleta, y eso puede variar y es más probable abordar esa variable que es la exposición. Lo mismo en sensibilidad. Y el riesgo también, obviamente, si uno puede variar la exposición y la sensibilidad, podría disminuir comparativamente en relación a otras caletas, y eso hay que verlo caso a caso. Por lo tanto, podemos modificar algunos de estos indicadores y reducir el riesgo siempre que estas predicciones cada vez vayan mejorando más. Conclusiones: esto es un mapa sinóptico, es una fotografía, es un escenario instantáneo en relación a predicción, y el valor de riesgo, tal como lo mencioné, es un valor relativo y sirve para compararlo con el riesgo en otras caletas. El riesgo no está focalizado, es heterogéneo, dado la composición que tiene en cuanto principalmente a sensibilidad, y responde principalmente a la exposición y la sensibilidad. Este instrumento básicamente sirve para ayudar a focalizar los esfuerzos de adaptación, es decir, dónde se puede intervenir. Y para los tomadores de decisiones, que pueden decidir en qué componente del riesgo es donde se puede disminuir este. Los resultados presentados corresponden a una primera aproximación, la cual requiere ser actualizada periódicamente y es susceptible de mejora en todos los aspectos, particularmente en en el mejoramiento de los datos base y también en algunos aspectos metodológicos que en la medida en que uno va trabajando e interpretando los resultados da pábulo para poder mejorar las metodologías. Eso es, Andrés, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a los dos por muy buenas presentaciones y muy buen respeto a los tiempos. Ahora hay un espacio para preguntas. Pueden levantar la mano para pedir la palabra y pueden hacerlo directo, o quienes prefieran pueden hacerlo por el chat. Parece que no hay preguntas. Parece que todos fueron muy claros y no hubo ningún espacio de duda. Hola. Ahí, Natalia. Hola, buenas tardes. Felicidades a los investigadores, y yo tengo una consulta. Va relacionada a las zonas que tienen riesgo bajo. Si se puede identificar las cualidades o características de esos territorios, o eso en el ArcClim, o eso escapa un poco del objetivo del estudio. No, si me permites contestar de forma muy simple, como lo dijo Ricardo, los niveles de riesgo que se estimaron son comparativos, ¿no? Entonces, lo que uno puede decir es que hay ciertas unidades geográficas, que pueden ser caletas o comunas o sectores o barrios, que tienen menos riesgo que otros. Pero la idea, digamos, la idea inicial era concentrarse o por lo menos entregar recomendaciones que ayuden a reducir el riesgo en aquellos lugares que tienen más alto riesgo. Pero claro, si uno mira el mapa, uno puede ver que hay lugares que tienen los riesgos más bajos comparativos. Ok, gracias. No, lo decía pensando en el tema de topografía o la geografía que tenga ese lugar, que lo haga más, que esté más protegido, que sea menos susceptible al cambio climático. Perdón, quizás deberíamos haber clarificado que no usamos ni para el modelo de acuicultura ni en el modelo de pesca artesanal, no usamos el tema de los extremos oceánicos, ¿no? Digamos, el riesgo frente a marejadas, porque eso lo va a mostrar Patricio y Manuel. Y en realidad en una etapa próxima probablemente deberíamos unir eso. Ellos abordaron un poco ese tema desde la perspectiva que los pescadores no pueden salir a pescar, digo.
pero ese tema no lo cruzamos. O sea, en el caso de la acuicultura y de la pesca solo usamos las variables del agua, digamos, que están del agua. Ok, muchas gracias. Oye, Doris, está entretenido eso que estás comentando, la idea del cruce, sobre todo en el mar interior, porque ahí, bueno, nosotros no nos hemos metido con Manuel en el análisis de, sobre todo, los vientos y de generación local dentro de los canales. Es un desafío grande. Sí. Bueno, René Garró está trabajando con nosotros ahora porque estamos usando este mismo modelo para analizar los riesgos frente a los escapes de los salmones. Y en ese caso, René y Jorge León están empezando a mirar con un estudiante, creo, de René, cómo, dónde han ocurrido los eventos más masivos, ¿no es cierto?, que en general han sido asociados a ciertos tipos de viento, etcétera. Así que están empezando a trabajar en eso, así que sería interesante si ustedes pudieran conversar, porque como te digo, ahí están ya con unas bases de datos trabajando ese tema que es bien importante. Buena. Un comentario nomás que respecto a la pregunta de Natalia, obviamente, y como lo mencioné en las conclusiones, estas son las primeras aproximaciones a estimar riesgos basados en estas variables que usamos tanto en pesca como en acuicultura. Pero también ese cruce es muy interesante lo que menciona Doris con lo que va a exponer, lo que van a exponer Patricio y Manuel, porque obviamente agrega un factor más y esto va a ser muy interesante cuando ya uno baje a los niveles territoriales y haga un análisis más focalizado con las comunidades, con los pescadores o con los acuicultores de la zona, porque ahí también donde se obtiene una riqueza de información, a veces no es tan cuantitativa, pero basada mucho en las percepciones y en los saberes locales que agregan mucho, especialmente a lo que significa la exposición y la sensibilidad. O sea, cuando uno baja a territorio y trabaja con las personas, en general se obtiene mucho más información de la que uno esperaría, así en teoría, ¿ya? Eso es súper relevante porque no hay que quedarse pegado en el sentido de que no tenemos toda la información cuantitativa. Aquí hay mucha información experta y los pescadores y acuicultores son expertos porque trabajan todo el día en el territorio, y eso es muy importante mediante el método de juicio experto, ir acotando esa información y obviamente ojalá más adelante se pueda tener información cuantitativa más rigurosa, pero tampoco podemos quedar esperando no tener eso porque van a pasar décadas. Entonces, lo importante es tener lo antes posible la mejor percepción, información encima de la mesa como para tomar decisiones. Bueno, no sé si habrá alguna consulta más, si no, podemos pasar a la presentación de Patricio y Manuel. Ya. Dale, Pato. ¿Se ve? Ya, perfecto. Oye, gracias André, gracias Ricardo, gracias Dori. Esta presentación la vamos a hacer con mi buen amigo Manuel Contreras López. Ella es la segunda presentación de la parte costera. La primera la hicimos en la primera sesión y ahí me focalicé en las amenazas. La idea es presentar muy someramente cuáles fueron los sistemas que analizamos. Después le voy a dar el pase a Manuel, que va a hablar de asentamientos costeros y de caleta de pescadores, desde la otra perspectiva, la perspectiva operacional. Y si queda tiempo, yo puedo hablar algo sobre puertos y playas. Bueno, nada, agradecimientos para todo el equipo. Esto ya lo hice la primera vez usando esta nota. El equipo de trabajo, bueno, hay bastantes personas aquí presentes, entre ellos Carmelo, que siempre no sé, Manuel, Sebastián. Se volvió a señalar que Sebastián también estaba metido ahí, lo vi en la asistencia. Este es el equipo original a partir del cual generamos información de muchos sistemas en un proyecto que se llamó Determinación de los impactos del cambio climático en las costas de Chile, y de ese proyecto extraímos cierta información que fue incorporada finalmente en el CLIM.
Toda la información está en este documento. No he encontrado, de hecho, Andrés, el link en la página web de Altrim, así que puse ese vínculo que está arriba, porque si quiere meter después no es el oficial, por si acaso. Pero bueno, está la información, tírame la oreja nomás. Lo comparto por el chat. Ya. Bueno, así que ahí está toda la documentación técnica que avala lo que vamos a comentar ahora. Bueno, y en primer lugar quiero comentar cuáles fueron los sistemas analizados en el ARCLIM. Debo solamente acotar de que en el estudio del proyecto CC Costas, que fue el que hicimos en el 2018 y el 2019 para el Ministerio del Medio Ambiente, analizamos bastantes más sistemas, pero aprovechando el momentum, dejamos básicamente 4, que son los que teníamos más digeridos para efectos de incluirlos en el ARCLIM. En Chile hay alrededor de 170 instalaciones portuarias, pero 8 son los puertos principales expuestos al Océano Pacífico que pueden ser afectados, por ejemplo, por las marejadas, básicamente. El puerto San Antonio, que aparece aquí en primer plano, es un puerto que debe llevar unas 30, 40 cierres de puerto en la actualidad este año, y eso genera impactos súper fuertes en la cadena logística del transporte origen-destino, sobre costos de transporte, y esos son los efectos que analizamos, considerando el cambio futuro de las marejadas respecto al presente. Otro de los sistemas que se analizó fueron las caletas de pescadores, consideramos 545 y son más de las oficiales, considerando también algunas que pueden ser estacionales, y la idea también fue analizarlas desde la perspectiva de la operatividad, vale decir, de las condiciones con las cuales los pescadores, recolectores, buzos pueden hacer la actividad. El tercer sistema son los asentamientos costeros. Identificamos 433 que están en la página de infraestructura de datos estadísticos del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Y ahí lo que nos interesa es básicamente el impacto sobre viviendas que están en zonas inundables. Y analizamos también, junto al equipo de Carola Martínez, del Instituto de Geografía de la Católica, la erosión en las playas. Esos 4 sistemas. Este es un resumen de bueno, los diferentes indicadores que utilizamos, amenaza, exposición, sensibilidad para estos 4 sistemas. Claro, como bien decía Ricardo, estas son escalas normalizadas que definen un riesgo relativo, no definen riesgo absoluto. Algunos de estos sistemas los hemos analizado a posteriori, evaluando incluso el impacto económico de la inacción, ¿ya? Asociada a posibles consecuencias del cambio climático en cada uno de estos sistemas, pero sí permite una comparación entre sistemas y intrasistemas, definir un riesgo relativo. Antes de pasarle el pase a Manolín, quería solamente decirte que en la primera presentación hablamos de las amenazas. Las amenazas son básicamente 2, que son el oleaje, ¿ya? O las marejadas y el nivel del mar. Aquí se muestra una modelación a mano izquierda de un sistema que corre durante, bueno, 20 años. Se ilustra la altura del oleaje forzada por los vientos, y eso, para este caso en particular, lo hicimos para ventanas de tiempo histórica entre 1985 y el 2004, y para una proyección, entre comillas, a medio siglo, que sería 2026-2045, que es distinta que el resto de la mayoría de los sistemas analizados en el ARCLIM, simplemente porque para los datos de viento que utilizamos en los modelos de oleaje no hay información de momento en el quinto informe de vientos para esa ventana. ¿Ya? Ahora entiendo que en el sexto van a venir, así que podemos ampliar esta información. Y además hemos hecho proyecciones a fin de siglo, pero no están en el ARCLIM. Entonces podemos tener, por ejemplo, para los vientos, un valor histórico del viento, una proyección y los cambios que son los atribuidos al cambio climático. Y con eso hacemos evaluaciones de variables primarias, como el cambio del oleaje, que afecta directamente a los puertos, o variables compuestas, como la inundación, que es la combinación del nivel del mar, con, por ejemplo, proyecciones del nivel del mar más oleaje, que se combinan para ver las cotas de inundación. Manolín, te doy el pase. Dejo de compartir acá. Ya, perfecto. Voy a compartir. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Yo al menos. Sí. Ya, impecable. Entonces, bueno, la primera cadena de impacto que nosotros, o que yo voy a presentar, es las caletas de pescadores artesanales.
pensando más bien, ¿no es cierto?, en la amenaza por oleaje, el cambio de operatividad que existe con eso. Y quizá la primera pregunta que puede surgir es por qué estamos trabajando con 545 caletas y no con las 468 que aparecen contabilizadas oficialmente en Cernapesca. Y eso fue porque, bueno, primero nosotros hicimos un recorrido físico entre Antofagasta y Cucao, en la 10ª región. Nos dimos el gusto de recorrer toda la costa de Chile, levantando, ¿no es cierto?, ahí, o corroborando varias dudas que teníamos en las cosas que estábamos realizando con CC Costa. Y en el caso de las caletas, nos fuimos encontrando con situaciones donde los pescadores tenían algunos lugares, ¿no es cierto?, que no estaban necesariamente consignados en Cernapesca, pero que sí aparecen en el derrotero de la costa de Chile. Entonces, lo que hicimos fue tomar la información del derrotero, confrontarla, ¿no es cierto?, con la información que teníamos en el terreno, y ahí ya salió este número que en el fondo vendría a absorber a los 468 caletas, y se agregan otras que no están en las estadísticas oficiales, ¿no?, pero que se están utilizando. La amenaza la estamos considerando como el cambio del régimen del oleaje. Toda la información siempre fue escalada, normalizada, ¿no es cierto?, entre 0 y 1. La exposición en el caso de la cadena de impacto de las caletas de pescadores lo contemplamos con el tamaño de la caleta, ¿no es cierto?, pensando en el número de pescadores e embarcaciones. Y la sensibilidad, lo vamos a explicar, es quizás lo más lo más complejo de lo que desarrollamos, que tiene que ver con una sensibilidad estructural de cómo se compone físicamente la caleta, ¿no es cierto?, y una operacional que tiene que ver con las actividades que desarrolla. Y el riesgo, para todos los casos, siempre fue amenaza, exposición por sensibilidad. Entonces, bueno, estadísticas del año 2019, sabiendo de que, por ejemplo, en las categorías de la pesca artesanal, un pescador puede ir en más de alguna categoría. Sin embargo, las embarcaciones, ¿no es cierto?, eso ya es un valor mucho más duro, ¿no? Tenemos 13.000 embarcaciones aproximadamente. Y donde los números críticos para nosotros, pensando en la operatividad, siempre fue pensar en embarcaciones menores, inferiores a 12 metros, o, ¿no es cierto?, las que se encuentran en superior a los 12 metros y que, como son de pesca artesanal, el máximo eslora que pueden tener es de 18 metros. Si uno revisa la composición de las caletas en función de esos números, uno se da cuenta que hay zonas, ¿no es cierto?, zonas donde predomina mucho la actividad de recolección, zonas donde, por ejemplo, Chonchi destaca mucho por la cantidad de embarcaciones mayores que se tienen, en fin, ¿no? Y la sensibilidad, nosotros aquí empezamos a tratar de captar, ¿no es cierto?, cómo primero se estructura la caleta, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto es la fracción de navegantes, entendiendo que entre más navegantes, o sea, buzos, pescadores en sí, ¿no es cierto?, armadores, la caleta va a ser más sensible a el downtime, el oleaje, ¿no es cierto? Entre más grandes sean las embarcaciones, menor sensibilidad va a tener justamente ese downtime, van a poder trabajar mejor. Y nos agregaron además un elemento ahí cuando tuvimos las discusiones con los expertos, ¿no es cierto?, para las cadenas de impacto, la capacidad organizativa. O sea, ¿tiene o no tiene la caleta una MER, por ejemplo? Y, ¿no es cierto?, por otro lado, nos hacemos la pregunta si la caleta es una caleta rural o más bien una caleta urbana, entendiendo que las caletas urbanas tienen más capacidades o son menos sensibles a las marejadas. Existen obras de abrigo, ¿no es cierto?, que protejan la operación, tanto embarque o desembarque de las caletas. Cuentan con algunas facilidades, por ejemplo, muelles o rampas, o bien tienen un abrigo natural, ¿no? No quiero entrar en el detalle de los números, las ecuaciones que hay, todo eso en el detalle del CLIM. Quizás comentar, sí, que obviamente esto es una primera aproximación
y nosotros, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la ponderación de estos factores, ¿no?, para definir la sensibilidad? Porque, por ejemplo, puede que sea mucho más importante el tener un abrigo natural a tener un muelle o rampla, o la capacidad organizativa, ¿no es cierto? O cuáles son las fracciones de embarcaciones mayores o de navegantes. Y eso no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, nosotros tomamos como primera aproximación considerar que todos pesan exactamente lo mismo. Sacamos promedio. Y uno se da cuenta que hay una estructura, o sea, tenemos, por ejemplo, una preponderancia de horas de abrigo, principalmente en la zona norte del país. Tenemos quizás una mayor preponderancia de caletas que son asociadas a lugares urbanos en la zona centro-sur del país, ¿no es cierto? Hay una estructura, ¿no es cierto?, como una forma de U en las facilidades de construcciones de muelles o rampas que tienen las caletas. Y en la zona sur hay una mayor preponderancia de abrigos naturales, ¿no? Algunos ejemplos que si alguien los quiere discutir o revisar, ¿no es cierto? O sea, casos como Arica pueden ser muy diferentes a caletas como Mejillones o San Antonio, ¿no es cierto? O bien Caleta Tumbes, ¿no es cierto? En la zona centro-sur, ¿no? Y todo esto siempre pensando en la operatividad. Ahora nosotros terminamos el análisis tanto de asentamientos costeros como de las caletas pescadoras artesanales en la 10ª región, ¿no? Primero porque estamos trabajando con zonas expuestas, y segundo, y no en el mar interior, por ejemplo, de Quilpué, ¿no es cierto? Y segundo, porque lo vamos a ver ahora en el tema de los asentamientos costeros, donde ahora la pregunta, ¿no es cierto?, es cuál es la amenaza, y la amenaza aquí no es solamente el oleaje, sino que, como explicaba Pato, se suma ahora el nivel del mar, nos preocupamos del setup, ¿no es cierto?, que se genera, y donde lo primero era descubrir cuáles son los asentamientos costeros. Si nosotros nos vamos a el documento que tiene el INE de ciudades, pueblos, aldeas y caseríos, uno se da cuenta que aparecen casi 5.000 asentamientos declarados. Si tratamos de con algún criterio determinar cuáles son realmente costeros, nuestro criterio fue decir, bueno, son costeros todos aquellos que están a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, o que se encuentran a unos 100 metros, ¿no es cierto?, desde la línea costera hacia donde se encuentra la población. Y tomando ese criterio, aproximadamente un 10%, o sea, 484 serían asentamientos costeros, ¿no?, en Chile. Sin embargo, ese número, con el tiempo nos hemos dado cuenta que tiene algunos problemas, porque hay varios asentamientos costeros que son segundas viviendas que en el momento que el INE levantó el censo, habían menos de 3 personas en el lugar. Y automáticamente esos asentamientos fueron considerados indeterminados y fueron sumados a otras manzanas censales para preservar el secreto estadístico. Entonces, lugares como Juan López en Antofagasta no está en la estadística, ¿no? Y así uno puede encontrar varios lugares emblemáticos que van desapareciendo. Y como aquí el criterio es también tomar menos de 10 metros sobre el nivel del mar, nosotros necesitamos tener una buena línea costera. Y resulta que desde la 10ª región hacia el sur, esa línea costera realmente no existe. O sea, nosotros no conocemos cuál es nuestra línea costera en la región de Aysén y Magallanes. Bueno, aquí la amenaza, aumento del nivel del mar y el incremento de las marejadas. La exposición ahora lo consideramos el tamaño, ¿no es cierto?, de estos asentamientos costeros con respecto al número de viviendas. Y la sensibilidad, nuevamente tratamos de buscar una combinación de varios parámetros, en este caso la densidad poblacional, la densidad de viviendas, ¿no es cierto?, la fracción de ruralidad y la fracción de materialidad, de tipo de construcción, ¿no? Obviamente estamos pensando que entre más urbano va a ser menos vulnerable, entre más rural va a ser más vulnerable,
por el tipo de construcción. Si hay una fracción más importante de departamentos, vamos a considerar que es menos vulnerable, porque nos estamos preocupando de las inundaciones. En cambio, si la construcción es precaria, ¿no es cierto?, va a ser mucho más vulnerable. Y eso nos permitió capturar, ¿no es cierto?, la amplia gama de asentamientos costeros que nos encontramos a lo largo de la costa, desde estas grandes ciudades, ¿no es cierto?, hasta estos pequeños asentamientos donde hay muchos que son extensiones urbanas, pero, por ejemplo, aquí quiero llamar la atención con Laguna Verde, Puerto Viejo, en fin, ¿no es cierto?, lugares que, si uno mira el censo, se encuentra con que son considerados como caseríos, porque en el momento del censo había menos de 300 personas, ¿no es cierto?, emplazados ahí, pero que si uno cuenta la cantidad de viviendas, estos funcionan como pueblos o ciudades en las épocas estivales, porque tienen 1.000, 2.000, 3.000 viviendas, y eso lo multiplicamos por el 2,7 habitantes por vivienda que en promedio tenemos a lo largo del país. Con 1.000 viviendas, ¿no es cierto?, perfectamente aquí pueden haber 3.000 personas en la época estival, ¿no? Y eso es un tema, ¿no es cierto?, que es bastante interesante lo que ocurre a lo largo de los asentamientos costeros. Nuevamente ahí tenemos problemas, ¿no es cierto?, como explicaba, que la región de Aysén, en Magallanes, como no contamos con una buena línea costera, tenemos muy poca información como para poder discriminar exactamente qué se encuentra en esta zona baja, bajo los 10 metros sobre el nivel del mar. Y eso quizás el gran vacío o el gran desafío que quedó a partir de estos análisis que hicimos tanto en CC Costas como en el CRI. No sé, Pato, si tú quieres complementar algo más. No sé si estás hablando, Pato, estás en mute. Ah, sí, perdón, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien, te quedan 4, 5 y si quieres 10 minutos. Me voy rápido. Manuel, necesito que me dejes compartir pantalla. Manolín, Excel. Ya. Ahí estamos. Ya, bueno, para efectos de las playas, lo que hicimos fue analizar 45 playas distribuidas en 2.000 kilómetros desde playas en la región, bueno, en Iquique hasta el Golfo de Arauco. La mayoría son playas urbanas, pero hay algunas que son rurales o suburbanas. Las playas experimentan diferentes cambios, modificaciones. Ese es el caso de, por ejemplo, Pichilemu, en donde desde el año 2003 a la fecha ha experimentado un cierto retroceso, pero también recuperación. Son sistemas bastante complejos de analizar. A mano izquierda aparece la metodología que hicimos para el cálculo de la sostenibilidad, que es que uno toma diferentes líneas de costa sacadas de información satelital. Las fotografías están ortorrectificadas, tira unos perfiles y dentro de esos perfiles uno calcula la posición de la línea de playa. Y luego es esa posición de la línea de playa en un periodo de aproximadamente 40 años históricamente hacia atrás. Vemos si es que existe erosión, o sea que la línea de playa retrocede hacia el continente, o si existe acreción, que sería que la playa está ganando terreno al mar. ¿Ya? Bueno, definimos estos diferentes niveles de exposición, amenaza, sensibilidad y riesgo. Bueno, como en todos los casos, el riesgo es la multiplicación de los tres anteriores. La exposición tiene que ver con el tamaño en planta de las playas, súper simple. Se cuantifica la longitud por el ancho medio de la playa, hicimos a todo esto un catastro de estas playas bien detallado, y después esa exposición se rankea de acuerdo a ese índice de exposición que lo pusimos finalmente desde muy baja hasta muy alta. Muy altas serían playas más grandes. La amenaza se cuantifica a partir de una variable combinada, que sería el incremento del nivel del mar, como se ve acá abajo. Aquí lo que se muestra en esa figura es que existe un nivel del mar y una posición de una línea de playa, que sería esta de acá. No sé si se alcanza a ver el curso. Sí, se alcanza a ver el curso. Y cuando existe un incremento en el nivel del mar, aparece un retroceso R, ¿ya? Y ese retroceso también es sensible a las variables del oleaje, la altura y el periodo. Así que tenemos que tener estos modelos de proyección de oleaje y también del nivel del mar para poder cuantificar la amenaza, que al final se traduce en la erosión, que es ese valor R que aparece graficado. Luego, la sensibilidad. La variable de cuantificación. Perdón, una llamada, porque estoy aquí desde el teléfono. ¿Se escucha, Andrés? Sí, creo que volví. Bueno, la sensibilidad se cuantifica a través del tipo de rompiente.
ya, la existencia de drenaje y la existencia de dunas. Entonces, por ejemplo, cuando las playas son muy disipativas, hay muchas olas rompiendo, ¿ya? Quiere decir que el tamaño del grano es muy fino, por lo tanto, esa playa va a ser más sensible porque el tamaño, la arena puede ser menos estable ante incrementos del nivel del mar. La existencia de drenaje tiene que ver con la capacidad de que venga arena desde la cuenca. ¿Ya? O sea, si hay drenaje, la playa tiene más resiliencia, de alguna manera, ante los posibles cambios. Y si existe duna, también eso repercute en que existe una reserva de sedimentos que podría aguantar la eventual erosión. Entonces eso se metió dentro de lo que denominamos sensibilidad estructural, para ver cuán sensible era la playa, y también incorporamos una tasa de erosión normalizada que recoge esta, de alguna manera, análisis histórico que hicimos de cada una de las playas para ver cuán sensibles eran ante la erosión. Y considerando todas estas variables, finalmente definimos el riesgo y todo eso ahí son variables normalizadas. Esto se hizo para las 45 playas. ¿Ya? Los puntitos rojos son de alta erosión, que en el fondo sería una erosión mayor a 1.5 metros al año, ¿ya? Que es bastante si se empiezan a considerar varias décadas. Hay algunas playas que han experimentado erosiones históricas fuertes. Naranja es erosión, pero poca erosión. Amarillo sería una playa estable y verde sería una playa que crece. Las playas que crecen son muy pocas. Por ejemplo, aquí en la zona del Golfo Arauco, Yico y Tubul serían una de las pocas playas que crecen, básicamente por el efecto importante que tuvo el terremoto del 2010, que levantó todo ese terreno de lona de 2 metros y con eso creció la playa. Bueno, eso se puso, perdón, eso se hizo, uy, algo pasa con el cursor, se volvió loco, ya. Bueno, aquí está el análisis de las 45 playas, las playas con barras rojas que muestran erosión alta, mayor a 1.5 metros al año, playas en el norte, Hornitos, Chañaral, que se yo, algunas en el centro, Algarrobo, Santo Domingo, y bueno, amarillo sería erosión, y ahí en ese gráfico gris sería una playa que no experimenta cambios, y están las playas de Tubul y Quito que experimentan un crecimiento junto con el Encanto, que es una playa tan chica que ese valor no es muy creíble. Ahora, claro, lo importante es que aquí el resultado dice que el 80% de las playas estuvieron en fase erosiva, ¿ya? Y además a lo largo de 2.000 kilómetros. O sea, es un problema sistémico definitivamente. Y a mano derecha aparecen algunas técnicas mucho más sofisticadas que estamos empezando a utilizar ahora para refinar el mercado. Ahora, hicimos las predicciones. Como decía, en el fondo este análisis histórico va dentro de la susceptibilidad. Y después hicimos las predicciones a futuro, y lo que se muestra aquí es bastante información. Retreat significa retroceso de la línea de costa, y aquí están graficados los resultados tanto para mediados de siglo, que es lo que aparece en ArcClean, como otros resultados adicionales que hemos generado para fin de siglo. Ya para mediados de siglo, en general, los retrocesos van entre, qué sé yo, 4 o 12 metros en promedio, y sobre ese promedio también están todas estas variaciones estacionales, lo que puede llegar a ser importante para playas angostas. Ya, me imagino una playa como el Laucho, si alguien es de Arica acá, que es una playa bien angosta, con 10 metros menos, va a tener problemas de socavación en todos los muros perimetrales de la playa. Y bueno, y eso finalmente se llevó a este gráfico que está en el ArcClean, donde están indicadas las 45 playas, y se ve en el fondo el índice de riesgo comparativo entre cada una de ellas, ¿ya? Cosas que se pueden hacer a partir de esto, es evaluar el impacto del turismo, etcétera, cosas así interesantes, pero por el momento estamos ahí. Y finalmente, para terminar, los puertos, que lo va a hacer cortito también, y como comenté, los puertos tienen problemas de operativa, bueno, aquí lo que hicimos fue definir la exposición, simplemente escalando la carga de cada puerto en términos de importaciones y exportaciones. La exposición E, ahí aparece un logaritmo, y es básicamente para acotar un poco las diferencias entre puertos tan grandes como San Antonio cuando se comparan con puertos mucho más chicos como Arica. Así que sí, simplemente una escala logarítmica y normalizada. La amenaza tiene que ver con cómo va a cambiar la operatividad portuaria por presencia de oleaje, es lo que nosotros denominamos downtime operacional de un puerto. ¿Ya? Bastante parecido a lo que se ocupó para las caletas. La sensibilidad tiene que ver con también un análisis histórico, donde vimos, bueno, cuáles son los puertos más sensibles ante los cierres de puertos, y lo que se hizo fue un análisis desde el año 2008 al 2018, de ver cuál era la cantidad de los cierres de puertos, y con eso cuantificamos que hay puertos, por ejemplo, como San Antonio, que tiene cierra de manera sistemática, no sé, este año ya como 40 y tantos cierres dentro del año, cosa que impacto fuerte en la operativa y en la cadena logística de transporte de la mercancía.
Y finalmente el riesgo es la multiplicación de todos estos factores. Ahora, el riesgo en este caso tiene opción de mejora. Hay puertos en el norte, perdón, no puertos en el norte, hay algunos puertos que van a experimentar mejoras operacionales, porque por sus condiciones locales y además considerando el hecho de que las bandas climáticas se van a desplazar hacia el sur, estos puertos van a estar más lejos de la zona de generación de oleaje y eventualmente pueden mejorar, pero algunos van a empeorar, ¿ya? Esto lo hicimos con estos modelos climáticos que lo expliqué en la primera sesión, y finalmente llegamos a este gráfico que muestra los resultados de algunos puertos que van a mejorar, como por ejemplo San Vicente, y otros que van a experimentar un deterioro, como San Antonio, pero esto es sin considerar planes de ampliación portuaria, como sería el puerto a gran escala, que va a ser una cosa, si es que se llega a completar, va a cambiar radicalmente la configuración de ese puerto. Yo creo que con eso estamos listos. Don Andrés Pica Telles. Muchas gracias, Pato. Muy buenas presentaciones. Nuevamente abrimos un espacio para preguntas y conversación. Pueden pedir la palabra o hacer las preguntas por el chat, si prefieren. Nos vamos al picoteo, parece. Oye, ¿puedo preguntar? Obvio. Bueno, tengo dos preguntas. Los mapas y las proyecciones muestran que ya hay zonas a lo largo de Chile donde se ha construido donde no se debe construir, me imagino, ¿verdad? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que es más relacionada con lo que mostró Ricardo, con los mapas de riesgo para las caletas por no acceso, digamos, por no poder salir a pescar, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Y cómo se agrega a eso las temporadas de vida de los recursos? Porque hay hartos recursos que tienen periodos en que se puede pescar y periodos en que no. Y no sé, me imagino que ahí podría haber una interacción. Creo que Ricardo lo habíamos conversado en algún momento, pero me imagino que si alguna vez podemos poner estas cosas juntos, deberían aparecer esos temas. Manolín, juega tú con la segunda, yo te respondo la primera. Sí, no estamos incorporando la el tiempo. Y efectivamente esa es una cosa que está entre los pendientes. Porque no solamente la época de veda, o sea, por ejemplo, es muy distinto cierres de caletas, ¿no es cierto?, cierres de puerto en Semana Santa o previo a la Semana Santa que en otra época. Entonces, y eso, ¿no es cierto?, evidentemente cambia todo el escenario. Y esos son los grandes desafíos. O sea, yo tomo el guante, recojo el guante, Doris, pues nosotros tenemos que hacer una interacción ahí entre los cuatro, entre Ricardo, Pato, tú y yo, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que hay una semilla para algo, generar una cadena de impacto mucho más compleja, ¿no es cierto? Y esto es una primera aproximación, ¿no? Excelente. Oye, y respecto a la otra pregunta, ¿querés? Dale, Doris, ¿a comentar algo, no? No, dale. Ah, ya. Respecto de la otra pregunta que tiene que ver con si se han definido zonas que sean construibles o no, bueno, para el ArcClim lo que hicimos fue generar estos modelos de oleaje a nivel global, que después los traemos a ciertos lugares con alto detalle, porque como la costa es tan variada, el cómo se propaga el oleaje hacia la costa es muy distinto. Tú te corres a ciertos metros y el oleaje cambia. Entonces, en este ArcClim no existe esa información en forma fina. Lo que sí es una primera aproximación de la cota de inundación, que es la que estaba mostrando Manuel, pero esa no define ese nivel de detalle, sino que considera una ciudad o un asentamiento como una entidad, una sola entidad, ¿ya? Ahora, ese tipo de trabajo se pueden hacer, pero requiere sacarle punta al lápiz y hacer modelos de interacción, oleaje, nivel del mar y la estructura y la topografía costera, y se pueden calcular, por ejemplo, y te voy a responder desde la perspectiva ingenieril, se puede calcular la cota de inundación asociada a diferentes periodos de retorno, o se puede calcular para un punto específico cuál va a ser la profundidad excedida por un cierto periodo de retorno, y en función de eso, dependiendo del riesgo que estés dispuesto a meter en esa inversión, calcula. Pero en ArcClim no está considerado eso. Aquí, claro, lo bueno que tiene ArcClim es que es como decía Ricardo, la mirada sinóptica, pero no te permite ver la mirada detallada de cada asentamiento. Ahora, hay otro elemento adicional.
y es que nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, están los avisos de marejada, pronósticos, ¿no es cierto?, de que va a ocurrir una marejada, y por prensa nos enteramos de cómo estas marejadas generan algún daño en algunos asentamientos. Pero nosotros no estamos haciendo post-marejada survey como se hace con los tsunamis, ¿no es cierto? Entonces, y ese es un tema pendiente, o sea, tenemos que empezar a constatar cuáles son los daños que se están generando. Cosa de empezar a llevar una estadística. Lamentablemente, nosotros tuvimos que hacer todas estas cosas dándonos cuenta de que nos faltaba algo tan simple como un inventario. O sea, darnos cuenta qué es lo que hay en la costa. O sea, imagínense, no tenemos ni siquiera claridad cuáles son las caletas de pescadores que existían. No tenemos certeza de cuáles son los asentamientos costeros que existen. Claro, y complementando lo que dice Manuel, y yo encuentro súper interesante, que por ejemplo los astrónomos identifican una estrella y escriben un paper. ¿Ya? Supongo, no estoy mirándolo en forma efectiva, sino que es enfatizar la información. O sea, aquí viene una marejada y la marejada queda ahí botada y tenemos que hacer después retroanálisis para tratar de ver qué es lo que encontramos y tal. Entonces, este último tiempo, desde el 2017 en adelante, hemos tratado de entrar a sistematizar para tener no uno, no dos, como dice René Garro, tener, no sé, 15 marejadas bien caracterizadas para ver cuáles son los impactos. Y lo otro es que cuantificar impacto es mucho más complicado a nivel costero que cuantificar la física. La física la vamos a tratar con modelos, calibrables y cosas por el estilo, pero el impacto es súper local. Entonces ahí lo que decía Manuel, que lo dijo en inglés muy rápido, es hacer levantamientos post-marejada de detalle de impactos. Eso. Dale, Ricardo. Ya, gracias. Oye, yo tengo también una inquietud que nace de cuando uno expone este tema y sobre todo la parte metodológica. Hay una cuestión que a lo mejor Manuel puede explicarla mejor, que es contraintuitiva, ¿eh? Porque cuando uno llega a un valor de amenaza, por ejemplo, de 0,8 y un valor de sensibilidad de 0,6 y exposición de 0,5, resulta que cuando uno multiplica estos factores, resulta un riesgo que es contraintuitivo respecto a los factores del riesgo. Porque esto es, cuando uno multiplica decimales, finalmente el resultado es mucho menor que alguno de los componentes. Entonces, esa es una cuestión que cuesta explicar, cuesta explicar. Y como tenemos el deber también de ver cómo lo hacemos, entonces la pregunta es si a lo mejor se podría enfocar de otra manera, de manera que sea más intuitivo, más directo el mensaje de cuando uno habla de amenaza, exposición y sensibilidad, el resultado también sea también aparentemente consistente, digamos. Claro, En términos de valor me refiero, aunque también nosotros mismos explicamos que estos son valores comparables entre caleta o entre puertos o lo que sea. Tiene una razón más bien matemática, creo yo, digamos. Y lo otro, que también nosotros nos abordamos y que está pendiente en una versión 2.0, es que hay que ponderar quizás algunos de estos factores que componen el riesgo, ¿ya? Porque evidentemente nosotros los consideramos como todos con la misma ponderación. Entonces son dos cosas que uno podría avanzar en este proceso de mejora que siempre tienen estos desafíos emergentes. Claro. Gracias. Ahí, Ricardo, claro, lo que tú mencionas es súper importante. Lo que pasa es que implícitamente nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer una interpretación lineal. Estamos pensando que una pequeña sensibilidad, una pequeña amenaza, ¿no es cierto?, se va a traducir en un pequeño riesgo y si aumenta un poquito, el riesgo va a aumentar un poquito más. Pero estas cosas no necesariamente son así, son no lineales, claramente. O sea, puede ser que haya un umbral muy bajo, o sea, pasar de 0,02 a 0,03 puede ser algo catastrófico. Nosotros, porque los números son pocos para manejar y porque es fácil entenderlo, en Puerto se hizo algo así, lográndolo con este escalamiento de logaritmo que muestra el pato, en el caso, ¿no es cierto?, de la exposición. Si nosotros empezamos a analizar lo que pasa, por ejemplo, con la exposición, la vulnerabilidad, la amenaza en los asentamientos costeros, pasa algo parecido. Tenemos ciudades que de repente tienen 100.000 habitantes y tú lo tienes que enfrentar, ¿no es cierto?, con algo que tiene
300 o menos habitantes y cómo eso lo confronta. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema de cómo interpretamos estos resultados, ¿no es cierto? Que yo creo que tenemos que empezar a dejar de hacerlo como lo estamos haciendo, y tiene mucho que ver con descubrir umbrales donde esto se transforma, ¿no es cierto?, de algo casi superfluo o muy liviano, ¿no es cierto?, algo que puede ser ya un poco más complejo. Y eso está muy ligado también con la otra parte que tú estás mencionando. O sea, claramente aquí lo que nos falta ahora es avanzar en cómo ponderamos estos factores, ¿no? Porque todas estas estimaciones son multiparamétricas, ¿no es cierto? Pero los parámetros que estamos viendo no tenemos idea en este momento cuáles son más importantes y cuáles no. Un camino lo mencionaste tú antes, o sea, por ejemplo, en el caso de la escaleta de pescadores, nosotros tenemos que quizás avanzar un poco en hacer un análisis con los pescadores, ir a entrevistarlos, ¿cierto? Y empezar a descubrir con ellos qué es lo que más les beneficia, ¿no es cierto? O les complica. La falta de un abrigo, en fin, o sea, ese tipo de cosas. Oye, y complementando también. Ah, dale, Doris. No, dale nomás, porque yo iba a mencionar otra cosa, alguien que preguntó en relación al fenómeno del niño, lo quería relacionar con eso, pero dale. Ah, perfecto. Sí, no, también respecto al riesgo, claro, depende de la disciplina y en el ámbito donde se esté trabajando. Para mí el riesgo, generalmente, es la probabilidad de que un valor umbral se exceda durante la vida útil de una obra, por ejemplo, es súper claro. Pero cuando yo hablo con, no sé, con el mundo de la geografía, el riesgo puede ser cuantificado a través de un semáforo. Nosotros aquí utilizamos semáforos de 5 colores o de 6 colores, un poco haciéndolo una lectura relativamente fácil para el uso que es el uso final, que desde la perspectiva de una mirada de nuevo sinóptica integral, sin entrar en el detalle. Entonces, como una primera aproximación que podría servir para un ministerio, por ejemplo, para definir, no sé, jerarquización de asignación de recursos para determinado tipo de estudio y entrar en aquellos lugares donde hay más riesgo, que sé yo, portuario, pesquero o lo que sea. Eso. Sí, yo quería un poco complementar, pero agregar a lo mejor un poquito de complejidad también y contestar esa pregunta de si en los análisis históricos las proyecciones de riesgo se consideró el ENSO, fenómeno del niño y cómo podría variar. Bueno, nosotros discutimos harto ese tema, ¿no es cierto? Porque, bueno, uno de las propuestas de varios investigadores es que los fenómenos del niño se están haciendo más intensos y están cambiando, y además están ocurriendo con temperaturas más altas del mar, ¿no? Entonces eso puede modificar mucho los impactos. Y claro, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Sin embargo, lo que sí nosotros hicimos es usar los impactos de los ENSOs pasados, por ejemplo, el ENSO del 2015-2016, que generó un gran número de días sin lluvia, ¿no? Y eso generó una de esas mareas rojas tremendas. Eso nos sirvió para tratar de entender la relación entre los fenómenos, y así hicimos esta proyección en el mapa CLIM. Y justo este año, que ocurrió por una razón distinta, ¿no es cierto?, una sequía muy similar, se produjo nuevamente y obviamente nuestra predicción resultó correcta, digamos. Pero claro, estamos hablando de análisis en espacios de tiempo que todavía son pequeños, así que yo creo que es importante ir mejorando los mapas, mejorando la información. Pero lo que yo sí quería plantear es que hay algunos elementos, por ejemplo, de los que ustedes han explicado en el aumento del nivel del mar, los fenómenos extremos, ¿no es cierto?, que afectan a las costas, pueden tener efectos beneficiosos también para la pesca. Por ejemplo, liberando o rompiendo mucho más algas, y las mujeres en general tienden a ir a recoger y colectar más güiro y otras especies después de grandes marejadas. Después hay especies que pueden aparecer asociadas a esas grandes marejadas que de otra manera no llegarían a la costa. Por ejemplo, aquí tuvimos una tormenta grande estos últimos 3 días y ayer estaba llena la costa de pelícanos que están aquí porque se están refugiando, pero también por lo que veíamos hay poblaciones de peces que llegaron a la costa, ¿no?, y están comiendo. Entonces están todas esas complejidades que me llevan a pensar que sería interesante hacer algunos estudios piloto, por ejemplo, en algunas caletas con situaciones extremas, ¿no es cierto?, que pudieran ayudar a mejorar la manera en que se hace la proyección de la amenaza y
las cadenas de impacto. Alejandra, ¿quieres decir algo más? Yo quería meter la cuchara nomás, volviendo a lo mismo de los años niños, en general de la variabilidad climática, que son aquellos fenómenos que ocurren a una escala del orden de décadas o incluso superior a eso. Claro, también hay repercusiones en el nivel del mar. Durante los años niños el nivel del mar puede aumentar en promedio durante un buen par de meses unos 30-40 centímetros y la niña baja respecto del nivel histórico. 40 centímetros no parece mucho, pero sí va a ser muy importante en lugares planos, que si yo, zonas estuariales, en fin, y el oleaje también se pone más intenso en términos promedio durante los años niños. Ahí hay que, dado que, por ejemplo, fenómenos como la inundación son sensibles tanto al incremento del nivel del mar como a las marejadas, hay que tener ojo también con esa variabilidad, pero no está considerada. Esto es simplemente cambio climático, fenómenos que ocurren a una escala superior a, bueno, en este caso, metodológicamente nosotros ocupamos 20 años, podría haber sido mayor, pero no teníamos más disponibilidad de datos, pero estos son fenómenos que en promedio son del orden de décadas. Sí, hay una pregunta más en el chat de Raúl. No sé si quieres hacerla a viva voz, Raúl, o prefieres que la lea. Raúl está de vacaciones, así que estar ahí en la playa. Ahí apareció, mira. ¿Y está en la playa? Sí, no. Es un lugar muy bonito, un lugar muy bonito. Bueno, es que es como hablar con los amigos esto, porque hablamos constantemente. Buenas tardes a todos y a todos. No, más que nada tiene que ver con que este es un excelente trabajo que hasta ahora no se había hecho, pero nos van quedando cada vez más que certeza, nosotros también más dudas sobre cómo seguir, ¿cierto? Ustedes ya lo han dicho largamente, por supuesto, y que la pregunta es general, no sé quién puede contestarle, ¿qué variables podemos sumar? El profe Ricardo, una gran buena ahí, habló de que podríamos seguir haciendo hacia un futuro, y considerar como vulnerabilidad, dado que al pareciera ser que el concepto de vulnerabilidad va a ser de alguna otra forma, y que de alguna otra forma también los conceptos van a ir siendo diferentes, o sea, dentro de las caletas de Chile ya vemos algunos que están migrando a otra actividad económica, ¿ya? Como el turismo, por ejemplo. Pero si no pueden salir a pescar, tampoco pueden salir con los pasajeros a pasear. Entonces, ¿siguen siendo igual de vulnerables? Esa es un poco la pregunta general. Gracias. Yo disparo una primera respuesta. O sea, claro, uno podría empezar a agregar otros parámetros, otras cosas, pero quizás la primera gran pregunta es cómo incorporamos la adaptabilidad, ¿no es cierto? Los cambios que pueden tener justamente por esta presión, porque los seres humanos tendemos a adaptarnos al final, ¿no? Entonces, y quizás eso es uno de los desafíos, ¿no? Porque efectivamente hay indicios, o estamos percibiendo indicios, ¿no es cierto?, de que hay cambios en los comportamientos, ¿no? Justamente en la escaleta, ¿no? Uno puede ser esta conversión al turismo, pero también hay cambios, ¿no es cierto?, en cómo, por ejemplo, lo que mencionaba Dori, el tema de los recolectores, ¿no? O sea, uno aprecia ahora cómo hay más recolectores. Antes normalmente eran mujeres recolectoras, ahora uno ve, ¿no es cierto?, también una mayor preponderancia de pescadores que son recolectores. Y esas cositas yo creo que no las estamos capturando. Sí, un comentario breve nomás, porque tengo otra reunión a las 6:30, pero mira, efectivamente el turismo es una opción de adaptación súper relevante y de hecho ya la pesca artesanal en muchas caletas de Chile y lo está ejerciendo, yo diría, de hace por lo menos una década o un par de décadas, digamos. En muchas caletas pesqueras tradicionales que se han transformado por lo menos a turismo gastronómico, porque otra cosa es hablar de turismo de intereses especiales o turismo sustentable, que ya son un poquito más complejos, pero que tienen todo el capital humano y de saberes locales, insisto en eso, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces hay dificultades para gestionarlo, por un tema de capacidad de organización y de perseverancia y de cómo se contactan con los públicos que realmente le pueden dar una opción de nuevos medios de vida, en definitiva. Ese es un tema. Y lo otro que también muchos
en muchas de esas caletas donde ya también hay pocas posibilidades de obtener recursos para sostener ese turismo, particularmente gastronómico, finalmente han decidido hacer acuicultura a pequeña escala, ¿ya? Y ese es un tema cultural que no es menor, porque ayer conversaba con un colega de la subpesca y me decía que hace 10 años atrás ya llegaron con la iniciativa de hacer cultivos de pequeña escala en Orcón, una caleta pesquera, pero de fuste, y los tipos decían, por ningún motivo nosotros vamos a hacer acuicultura a pequeña escala, porque no es nuestro rubro. Bueno, hoy día tienen alrededor de 2,5 hectáreas cultivando chorito, porque eso es capaz de suministrar a muchos de los puestos de mariscos que están en Caleta Orcón, digamos, ¿no? Y que de otra manera tendrían que ir al terminal pesquero en Santiago a buscar chorito para poder abastecer esos negocios. Lo que quiero decir es que capacidades hay, si aquí es el tema de cómo articulamos, cómo acompañamos también en este proceso de que la gente entienda lo que es el cambio climático, sobre todo a nivel territorial, y es una labor, yo creo que para las próximas 2 décadas vamos a seguir siendo pocos, pero hay que enfrentarlo de la mejor manera, sobre todo en los territorios, ¿eh? Como alguien decía, hay que ir a conversar con la gente de los territorios. Oye, si me permite agregar cortito, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, pero yo creo que en general tendemos a olvidarnos que lo primero que se puede hacer es mejorar la gestión de los recursos. Es lo primero, o sea, realmente, ahora la gente que habló tanto de hacer turismo, obviamente ahora con este COVID el turismo no existe, y realmente se va a demorar un poco en volver, ¿no? Y la gestión de los recursos es absolutamente fundamental. Y en eso tenemos que desarrollar pequeños modelos para mostrar qué pasa cuando está mejor manejada la pesquería versus una pesquería no manejada frente a un impacto. Entonces yo creo que ahí es un win-win y ahí tenemos mucho por hacer todavía. Bueno, estamos un poquito en el tiempo. Obviamente, quienes quieran seguir conversando están bienvenidos a dejarlo, pero yo quisiera liberar a las personas a esta hora y agradecer a todos los presentadores, a Doris, a Ricardo, a Patricio, a Manuel. Ha sido una conversación muy interesante y les agradezco en nombre del Centro de Cambio Global y en nombre del CR2. Les agradecemos mucho su colaboración tanto en el proyecto ArtClean como en esta serie de seminarios. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a todos. Chao, que estén bien. Chao.